ya 1 de julio del 2025. Iniciamos esta sesión con la declaración del quórum legal para sesionar. Adelante, secretario, por favor. Con su venia, presidente, le informo que se ha circulado la lista de asistencia y de conformidad con el artículo 61 del reglamento interno y de cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, sí existe quórum legal para sesionar. Ciudadano presidente, le informo que se recibió de la Secretaría de Gobierno Municipal oficio signado por la regidora Rogelia Arzuela Santillán, regidora Mónica Padilla Villavelázquez y regidora Michelle García Arceo, solicitando se justifique su inasistencia a la presente sesión por encontrarse atendiendo asuntos de su comisión. Bien, declarado el quórum legal, iniciamos esta sesión extraordinaria de Cabildo bajo el orden del día con el que fueron convocados y convocadas, por lo que solicito al secretario lo someta a consideración, en su caso, a la aprobación correspondiente. Con su venia, presidente, en primer término solicito sea retirado del orden del día el punto 5.3 relativo al dictamen 25 GLMR 003-2025, iniciativa de reforma a los artículos 3, 10, 15, 21 y 30 del Reglamento de Bibliotecas Públicas Municipales de Tijuana, Baja California, para quedar como sigue. Orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Proyecto de acta de sesión anterior para su aprobación. 3. Avisos. 4. Proyecto de acuerdos y resoluciones. 4.1. Acuerdo relativo a la reforma al artículo 7, 8, 72 y 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Baja California. 4.2. Acuerdo relativo a la reforma y adición de diversos artículos del Reglamento de Servicios de Estacionamientos del municipio de Tijuana, Baja California, así como reforma al reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Tijuana, Baja California. 4.3. Acuerdo relativo al exhorto para la creación de un padrón de escaleras públicas existentes en el municipio de Tijuana, indicando ubicación y estado físico. 4.4. Acuerdo relativo a la declaratoria por la que se nombra Teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana de Altamira, maestro Ebert Axel González. 4.5. Acuerdo con proyecto de iniciativa de reforma de los artículos 4 y 16 del reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y 21 del reglamento de las entidades paramunicipales del municipio de Tijuana, Baja California, para incorporar la observancia obligatoria del principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de la Administración Pública Municipal. 4.6. Acuerdo relativo a la integración del proyecto ejecutivo denominado Parque Amanecer al Programa Anual de Obra 2025 de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental. 4.7. Acuerdo relativo a la reforma del artículo 118 del Reglamento de Tránsito y Control Vehicular para incrementar la multa para continuar la marcha cuando al hacerlo se obstruya la circulación en la intersección. 4.8. Acuerdo relativo para reasignar a la Sindicatura Procuradora las facultades y funciones de la Dirección de Fiscalización de la Tesorería Municipal a fin de prevenir la duplicidad de funciones y eficientar el uso de los recursos públicos. 5. Informe y dictámenes de comisiones. 5.1. Dictamen 25 CPUDMOSP 003-2025 relativo al proyecto de declaratoria de usos y destinos que para Parque de Conservación de Ecosistemas Riparios Frágiles, ecosistemas riparios frágiles en el Arroyo a la Mar, Delegación Otay Centenario y Delegación La Presa, del municipio de Tijuana, Baja California. 5.2. 25 CPUDMOSP 04-2025 relativo a la solicitud para que se elabore el proyecto de declaratoria de usos y destinos para las áreas de riesgo de la colonia Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada, municipio de Tijuana, Baja California. 6. Clausura de la sesión. Se somete en votación económica la aprobación del orden del día con la modificación expuesta anteriormente. A favor de levantar la mano quienes estén a favor. Se aprueba el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. A favor de continuar con el punto 2 del orden del día relativo al acta de la sesión anterior. Continuando con el orden del día, se pregunta a la Asamblea, ¿existen observaciones a el acta de fecha 28 de junio del 2025? No habiendo observaciones, se somete a consideración la expensa de lectura. Quienes estén a favor, sírvase a emitir su voto de forma económica levantando su mano. Se aprueba la expensa, señor presidente. Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, se somete en votación económica el contenido del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, de fecha 28 de junio del 2025. Quienes estén a favor, sean tan amables de levantar su mano. Se aprueba el contenido del acta, señor presidente.
Gracias, secretario. Bien, continuamos con el punto 3 del orden del día. Consumiera, presidente, le informo que no existen temas a tratar dentro del punto número 3 relativo a avisos. Bien, continuamos con el punto 4 del orden del día, por favor. Consumiera, presidente, ciudadanos miembros del Cabildo, solicito la dispensa de lectura íntegra de los documentos contenidos en el punto 4 y 5 del orden del día, toda vez que fueron debidamente circulados como anexos a la correspondiente convocatoria y en razón de que ya tienen conocimiento de su contenido, a efecto de que solo se proceda a la lectura de proemios, puntos de acuerdo y transitorios, quienes se encuentren a favor de la solicitud de manera económica, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Aprobada la dispensa en los términos señalados, proceda, secretario, con el orden del día relativo a la lectura del proyecto de acuerdo. Consumir, presidente. Punto 4.1. Honorable Cabildo del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, síndica procuradora, regidoras, regidores presentes. Reformas artículos 7, 8, 72, 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Punto de acuerdo. Único. El honorable 25º Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California, se declara a favor de la reforma en los artículos 7, 8, 72, 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a que se refiere el dictamen 35 aprobado por la 25ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California en la sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio del 2025. Transitorios. Primero, túrnese certificación del presente acuerdo al H Congreso del Estado de Baja California para la sustanciación del procedimiento derivado del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en lo conducente. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación, dado en el Gabinete de Trabajo de la Presidencia Municipal del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, el día 16 del mes de junio del 2025. Atentamente, doctor Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal del H 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 46, segundo párrafo del artículo 49 del Reglamento Interno de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y en virtud de ser el presente acuerdo de obvia y pronta resolución, se solicita la dispensa de trámite en comisiones para ser discutido en su caso aprobado en este pleno. Consumir al presidente, en primer término, solicita la aprobación de la dispensa de trámite en comisiones. Quienes estén a favor sean tan amables de levantar su mano de manera económica. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Bien, con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interno de Cabildo, se pregunta a la Asamblea: ¿existen oradores en contra de la propuesta? Al no existir, secretario, proceda a someter en votación nominal el contenido del acuerdo presentado. Consumir al presidente, se le solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián, a favor. Ranier Falcón, a favor. Melissa Pacheco Silveira, a favor. Javier Merino, a favor. Loza Miguel, a favor. Arana Cruz, a favor. Magaña Ríos Sandra, a favor. Jesús Franco, a favor. Aguirre González Arturo, a favor. Pablo Yáñez, a favor. Teresita Valderas, a favor. Ismael Burgueño, a favor. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Bien, continuamos con el punto 4.2 del día, secretario. Consumir al presidente, se le concede el uso de la voz al regidor Arturo Aguirre González, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos, para dar lectura al punto de acuerdo contenido en el 4.2 del orden del día. Gracias, secretario. Compañeros regidoras, regidores, presidente municipal, síndica. Buenas tardes a todos los presentes. Los suscritos: Arturo Aguirre González, Mónica Padilla Villa Velázquez, Sandra Besaida Magaña Ríos, Heriberto Lemuel Ramírez Jiménez, Ranier Falcón Alejandro Martínez. En nuestro carácter de regidores integrantes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, con fundamento en lo dispuesto de los artículos 115, segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción 1, 82, apartado A, fracción 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 5 y 9 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en relación con los diversos artículos 1, 3, 5, 6, 8, 10, 32, 33, fracción 1, 34, 44, 45, 46, 49 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, nos permitimos
someter a consideración de este honorable cabildo el siguiente punto de acuerdo relativo a la iniciativa de reforma y adición de diversos artículos del reglamento de servicio de estacionamientos del municipio de Tijuana, Baja California, así como reforma al reglamento de la ley de edificaciones para el municipio de Tijuana, Baja California. Lo anterior al tenor de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba la reforma de los artículos 3, 8, 9, 13, 19, 21, 22, 28, 29, 30 y la adición de los artículos 28 bis, 28 ter del reglamento del servicio de estacionamiento del municipio de Tijuana, Baja California, en los términos del anexo 1, mismos que se tienen aquí por reproducido como si a la letra se insertase. Segundo, se aprueba la reforma del artículo 120 del reglamento de la ley de edificaciones para el municipio de Tijuana, Baja California, en los términos del anexo 2, mismos que se tienen aquí por reproducido como si a la letra se insertase. Transitorios. Primero, el presente deberá publicarse en el periódico oficial del Estado y de la Gaceta Municipal, órgano de difusión del Honorable Ayuntamiento de Tijuana, para conocimiento de los habitantes de esta ciudad de Tijuana. Segundo, las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California. Tercero, se derogan todas aquellas disposiciones administrativas de carácter municipal que se opongan a las presentes disposiciones. Cuarto, en tanto no se han realizado los ajustes normativos conforme al acuerdo de Cabildo de fecha 9 de febrero del año 2025 relativo al punto cuarto punto 2 del orden del día, al referirse al Departamento de Reglamentos en el Reglamento de Servicios de Estacionamiento del municipio de Tijuana, Baja California, se entenderá que se trata de la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por lo que las atribuciones otorgadas a aquel serán ejercidas por la dirección y las áreas adscritas a esta conforme a su reglamentación interna. Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la fecha de su presentación. Atentamente, quienes integramos la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos, Mónica Padilla Villavelázquez, secretaria, Heriberto Lemuel Ramírez Jiménez, Ranier Alejandro Falcón Martínez, Sandra Betsaida Margaña Ríos, vocales, y el de la voz, presidente. Y con fundamento del artículo 46 del segundo párrafo 49, segundo párrafo del reglamento interno de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y en virtud de ser el presente acuerdo de obra y de pronta resolución, se solicita la dispensa de trámite en comisiones para ser discutido y en su caso aprobado en este pleno. Es cuanto. Gracias. Con su venia, presidente, en primer término solicita la aprobación de la dispensa de trámite en comisiones. Quienes estén a favor sean tan amables de levantar su mano de manera económica. Se aprueba por unanimidad. Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interno de Cabildo, se pregunta a la Asamblea: ¿existen oradores en contra de las propuestas? Al no existir oradores en contra de las propuestas, secretario, proceda a someter en votación nominal el contenido del acuerdo presentado. Con su venia, presidente, se le solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián, a favor. Ranier Falcón, a favor. Melissa Pacheco, a favor. Javier Merino, a favor. Loza Miguel, a favor. Arana Cruz, a favor. Magaña Ríos Sandra, a favor. Jesús Franco, a favor. Arturo Aguirre González, a favor. Pablo Yáñez, a favor. Teresita Valderas, a favor. Burgueño Ruiz, a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien, continuamos con el punto 4.3 del orden del día, secretario. Con su venia, presidente, se le concede el uso de la voz al regidor Pablo Yáñez Plasencia, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, para dar lectura al punto de acuerdo contenido en el punto 4.3 del orden del día. Gracias, presidente, secretario de Gobierno, síndica, procuradora, compañeras regidoras, compañeros regidores, a toda la ciudadanía presente. Honorable Cabildo del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, presente. El que suscribe, Pablo Yáñez Plasencia, regidor integrante del Honorable 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, con fundamento en las atribuciones y facultades que se me confieren en el artículo 115, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 76, 82, fracción primera,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el artículo 3 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y los artículos 3, 6, 44 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, presento el siguiente punto de acuerdo relativo a punto de acuerdo único. Se aprueba que el señor presidente municipal del municipio de Tijuana, Baja California, instruya a la autoridad competente para que lleve a cabo las medidas necesarias para crear un padrón de escaleras públicas que actualmente existen en el municipio de Tijuana, indicando el estado físico y la ubicación. Dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, al momento de su presentación. Atentamente, licenciado Pablo Yáñez Plasencia, regidor presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria del Honorable 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Primer término, se solicita la aprobación de la expensa de trámite en comisiones. Quienes estén a favor sean tan amables de levantar su mano de manera económica. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Bien, con fundamento del artículo 63 del Reglamento Interno de Cabildo, se pregunta a la Asamblea, ¿existen oradores en contra de la propuesta? Al no existir, secretario, proceda a someter en votación nominal el contenido del acuerdo presentado. Emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián a favor. Ranier Falcón a favor. Melissa Pacheco Silveira, a favor. Javier Merino a favor. Miguel Osa, a favor. Felicidades, regidor. Arana Cruz a favor. Magaña Ríos, a favor. Jesús Franco a favor. Arturo Aguirre González, a favor. Pablo Yáñez Plasencia, a favor razonado. Teresita Valderas, a favor. Burgueño Ruiz, a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien, ¿existe alguien más que quiera hacer uso de la voz? No. Bien, le cedo el uso de la voz al regidor Pablo Yáñez. Gracias, presidente municipal, y nuevamente gracias por enlistar las iniciativas y propuestas de las y los regidores de este cabildo. Eso habla de su muestra de construir en conjunto entre todo este cabildo, que lo acompañamos y le agradecemos su disposición. Solamente para señalar que la iniciativa que hoy se presentó y se aprobó, gracias a las y los regidores y a la síndica por su aprobación, pues busca tener un padrón de algo que todos sabemos que existe y que es característico de la ciudad de Tijuana, que son las escaleras públicas que están en los cerros, cañones de nuestra ciudad. Yo vivo arriba de un cerro, en la Pancho Villa. Como ustedes saben, para llegar a esa colonia, al igual que otras muchas colonias de nuestra ciudad, se puede llegar por carro, pero también caminando, y no solamente en la calle o las banquetas, sino en las escaleras. Y estas escaleras, pues necesitamos tenerlas empadronadas, ubicadas, para ver el estado en el que están, para darles mantenimiento. El ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Ismael Burgueño, con el programa Tijuana Ciudad Limpia, está atendiendo toda la ciudad, y desde luego también a las escaleras de la ciudad. Muchas veces se requiere que tengan iluminación para que sean lugares seguros. En fin, la idea es tenerlas ubicadas y empadronadas para poderlas atender, y por eso la propuesta y el agradecimiento del respaldo a esta iniciativa, que sé que con la indicación del presidente municipal será una realidad y será positivo para toda la ciudad. Gracias, presidente. Gracias, regidor. Bien, continuamos con el punto 4.4 del orden del día, secretario. Con su venia, presidente, se le concede el uso de la voz a la regidora Magali Ronquillo Palacios, presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres, Diversidad Sexual e Inclusión, para dar lectura al punto de acuerdo contenido en el punto 4.4 del orden del día. Muchísimas gracias, secretario, con tu venia, presidente, síndica, procuradora, compañeros y compañeras, regidores y regidoras de este honorable cabildo, medios de comunicación y por supuesto tijuanenses que nos siguen a través de las redes sociales. La suscrita Magali Ronquillo Palacios, regidora inicialista de esta propuesta en el honorable 25º Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California, en ejercicio de las facultades conferidas por la normatividad aplicable, me permito someter a consideración de este honorable cabildo la siguiente iniciativa con la proposición de punto de acuerdo relativo a la declaratoria por la que se nombra al Teatro de la Cultura de la Casa de la Cultura de Tijuana de la Colonia Altamira como maestro Eber Axel González. Punto de acuerdo. Único.
Se aprueba declarar oficialmente al Teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana de la Colonia Altamira como Teatro Maestro Eber Axel González, en reconocimiento a su invaluable contribución a las artes escénicas y a la formación de generaciones de artistas. Artículos transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Segundo, se instruye al Secretario General de Gobierno Municipal para que por su conducto se publique el presente acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Baja California y en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del Honorable Ayuntamiento de Tijuana, para los efectos legales que correspondan. Dado en la sala de sesiones del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la fecha de su presentación. Atentamente, Magali Ronquillo Palacios, regidora presidenta de la Comisión de Coordinación Política, así como de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres, Diversidad Sexual e Inclusión del Honorable 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en el párrafo del artículo 46 y segundo párrafo del 49 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y en virtud de ser el presente acuerdo de obra y pronta resolución, se solicita la dispensa de trámites en comisiones para ser discutido y en su caso aprobado en este pleno. Es cuanto. Con su venia, presidente, en primer término se solicita la aprobación de la dispensa de trámite a comisiones. Quienes estén a favor sean tan amables de levantar su mano de manera económica. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Gracias. Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interno de Cabildo, se pregunta a la Asamblea: ¿existen oradores en contra de la propuesta? Al no existir, secretario, proceda a someter en votación nominal el contenido del acuerdo presentado. Con su venia, presidente, se le solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor razonado. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián, a favor. Ranier Falcón, a favor. Melissa Pacheco Silveira, a favor. Javier Merino, a favor. Loza Miguel, a favor. Arana Cruz, a favor. Magaña Ríos a favor, pero nomás un comentario rapidito. Creo que se fue la señal de la transmisión de Cabildo. Sí, me están reportando que se fue la señal y que ya se está realizando el respaldo correspondiente. Gracias. Jesús Franco, a favor. Aguirre González Arturo, a favor. Pablo Yáñez Plasencia, a favor. Teresita Valderas, a favor. Burgueño Ruiz, a favor. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. Bien, ¿existe alguien más que quiera hacer uso de la voz? No. Bueno, le cedo el uso de la voz a la regidora Magali Ronquillo. Muchísimas gracias, presidente, con tu venia, y bueno, agradecerte y agradecer a todas y a todos los integrantes de este cabildo por acompañar esta iniciativa que nace del corazón de nuestra comunidad artística y cultural, y es con el propósito de que el Teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana, ubicada en la colonia Altamira, este recinto histórico y que representa un edificio de identidad importante cultural en nuestra ciudad, lleve por nombre Maestro Eber Axel González, y esto como un reconocimiento permanente a quien dedicó su vida al arte escénico, a la formación de generaciones y al fortalecimiento de la vida cultural de nuestra ciudad. Esta propuesta no surgió en el escritorio de esta regiduría. Esta iniciativa surgió de la comunidad artística y cultural de nuestra ciudad y que encontró una expresión organizada y entusiasta en la compañía del Sótano. Y aquí aprovecho para saludar a integrantes de esta compañía que fundó el maestro Eber Axel: Alberto Ortiz González, Rebeca González Sánchez, Miguel González Sánchez, Joaquín Pérez, Lilian Tapia, Carlos Corro, Carla Urquide y Laura Durán, que en un momento nos acompañará. Y este es un colectivo que fundó el maestro Eber Axel y que impulsó esta campaña ciudadana para honrar el legado del maestro, donde más de 3,000 ciudadanas y ciudadanos se sumaron a esta petición, mediante un proceso de recolección de firmas y actividades culturales que reafirmaron el cariño, el respeto y el reconocimiento del pueblo de Tijuana, a quien con mucho cariño le tenían a quien fuera el maestro, director
creador y sensibilizador de la comunidad, sembrador de la sensibilidad artística. Durante más de 4 décadas, el maestro Eber Axel fue una figura esencial. Fundó la Compañía del Sótano, coordinó 2 casas de cultura en Tijuana y dirigió más de 30 puestas en escenas, muchas de las cuales se presentaron justamente en el teatro que hoy proponemos que lleve su nombre en su honor, y un espacio en el que trabajó con entrega y pasión durante más de 35 años. Entre las más emblemáticas de las puestas en escena se encuentran La Campesinela, una obra de su autoría y que ha sido representada de forma continua por más de 3 décadas. Siempre dije que no, también escrita por él, y que logró una temporada de 1 año con más de 50 funciones. También la obra 5 y 10 del dramaturgo Hugo Salcedo, seleccionada para representar a Baja California en la Muestra Estatal de Teatro y presentada en el Festival Internacional de la Raza en Ciudad Juárez. Fue además el creador del Diplomado de Actuación Vivencial, avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y fundador de la Liga Baja Californiana de Improvisación. El maestro Eber Axel González no solo dejó una huella en los escenarios, sino también en los corazones de quienes a través del arte encontraron una herramienta de transformación personal y social. Su visión del arte como un derecho, no como un privilegio, lo llevó a defender con convicción el acceso universal a la cultura, sin importar la condición social o económica. Para él el arte era una herramienta de transformación y una forma legítima de luchar por los derechos humanos. Nombrar hoy este teatro en su honor es un acto de memoria y de justicia social. Su compromiso con la educación, la libertad creativa y la dignidad humana merecen ser preservados en un espacio simbólico que honre su memoria y su legado. Muchísimas gracias a todos y enviamos un cariñoso saludo y abrazo a la familia del maestro Eber Axel González, amistades, alumnas y alumnos que fueron testigos de su gran calidad humana y de su extraordinaria trayectoria, que honraron tanto y que dignificaron tanto a nuestra ciudad de Tijuana. Muchísimas gracias. Gracias, regidora. Continuamos con el punto 4.5 del orden del día, secretario. Con su venia, presidente, se le concede el uso de la voz a la regidora Magali Ronquillo Palacios, presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres, Diversidad Sexual e Inclusión, para dar lectura al punto de acuerdo contenido en el punto 4.5 del orden del día. Gracias, secretario. Con la venia de mis compañeros y compañeras, la suscrita Magali Ronquillo Palacios, regidora, presidenta de las comisiones de coordinación política y de igualdad entre mujeres, hombres, diversidad sexual e inclusión de este honorable 25º Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California, a nombre propio y en ejercicio de las facultades conferidas por la normatividad aplicable, someto a consideración de este honorable cabildo propuesta de punto de acuerdo con proyecto de iniciativa que reforma los artículos 4 y 16 del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, así como el artículo 21 del Reglamento de las Entidades Paramunicipales del municipio de Tijuana, Baja California, para incorporar la observancia obligatoria del principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de la Administración Pública Municipal, con dispensa de trámite correspondiente a comisiones por su obvia y urgente resolución. Punto de acuerdo. Primero, se aprueba la reforma a los artículos 4 y 16 del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para quedar vigentes como sigue. El artículo 4. Para los efectos de este reglamento, los conceptos que se enumeran tienen el siguiente significado. Nos pasamos del numeral 1 al 12, número 13. Principio de paridad de género, definido como acción afirmativa en favor de las mujeres que garantiza su participación y representación en todos los espacios de toma de decisiones desde la titularidad de la Administración Pública Municipal. Artículo 16. Para el cumplimiento de sus funciones como órgano ejecutivo del Ayuntamiento
y el despacho de los asuntos administrativos, la persona titular de presidencia tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones. Fracción 1. Ejercer el mando de la Policía Municipal, así como la jefatura superior de todo el personal adscrito al ayuntamiento, pudiendo nombrar y remover en su caso a las personas titulares, empleadas, comisionadas, delegadas especiales y encargadas de despacho de diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal, centralizada y desconcentrada, de conformidad con el procedimiento que para cada caso establezca el presente reglamento, los reglamentos de la materia y los acuerdos que emita el ayuntamiento. En todos los nombramientos emitidos por la persona titular de presidencia municipal en su gabinete legal y ampliado, deberá cumplir con el principio de paridad de género, garantizando que por lo menos la mitad de las personas titulares de la administración pública municipal sean mujeres. Segundo punto de acuerdo. Se aprueba la reforma al artículo 21 del Reglamento de Entidades Paramunicipales del municipio de Tijuana, Baja California, para quedar vigente como sigue. Artículo 21. La persona titular del organismo descentralizado será nombrado por el órgano de gobierno de una terna propuesta por la presidencia municipal, quien deberá implementar las medidas necesarias para garantizar que por lo menos la mitad de los organismos cuenten con titulares mujeres. Es facultad de presidencia municipal la remoción cuando exista causa justificada. Para ser nombrada persona titular del organismo centralizado se deberá cumplir los siguientes requisitos. Aquí nos pasamos a transitorios. Primero, publíquese las presentes reformas en el periódico oficial del Estado de Baja California y en la Gaceta Municipal en su carácter de órgano difusor del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Segundo, la presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California. Tercero, la presidencia municipal contará con un plazo de 180 días contados a partir de la vigencia de las presentes reformas, para dar cumplimiento al principio de paridad de género de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Dado en la sala de sesiones del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la fecha de su presentación, atentamente, Magali Ronquillo Palacios, presidenta de las Comisiones de Coordinación Política, Comisiones de Igualdad entre Hombres, Mujeres, Diversidad Sexual e Inclusión del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en el párrafo del artículo 46 y segundo párrafo del 49 del Reglamento Interno y de Cabildo de Tijuana, del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y en virtud de ser el presente acuerdo de obvia y pronta resolución, se solicita la dispensa de trámite en comisiones para ser discutido y en su caso aprobado en este pleno. Es cuanto, secretario. Con su venia, presidente, en primer término solicita la aprobación de la dispensa de trámite en comisiones. Quienes estén a favor sean tan amables de levantar su mano de manera económica. Se aprueba por unanimidad. Bien, con fundamento del artículo 63 del Reglamento Interno de Cabildo, se pregunta a la Asamblea, ¿existen oradores en contra de la propuesta? Al no existir, secretario, proceda a someter en votación nominal el contenido del acuerdo presentado. Con su venia, presidente, se le solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor razonado. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián, a favor. Ranier Falcón a favor. Melissa Pacheco Silveira, a favor. Javier Merino, a favor. Loza Miguel, a favor. Arana Cruz, a favor. Maña Ríos, a favor. Jesús Franco a favor. Arturo Aguirre González, a favor. Pablo Yáñez, a favor. Teresita Valderas, a favor. Burgueño Ruiz, a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien, ¿existe algún regidor o regidora que quiera hacer uso de la voz? No, bien. Le cedo uso de la voz a la regidora Magali Ronquillo. Gracias, presidente. Con la venia de los presentes. Este 1 de julio conmemoramos 7 años del inicio de la Cuarta Transformación. El movimiento histórico encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que devolvió al pueblo la esperanza en un gobierno honesto, justo y humanista. En 2018 comenzó un nuevo capítulo en la vida pública de México y esa transformación hoy se consolida con fuerza y liderazgo por primera vez en la historia con un rostro de mujer al frente de la nación. La llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República no solo representa un avance democrático sin precedentes,
También significa que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se convierte en un eje central del Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara. La paridad no es un ideal futuro, es un principio vigente que debe reflejarse en todos los niveles de gobierno, en la política pública, en los presupuestos y en la vida institucional. Con esa convicción y en congruencia con este proceso transformador que vivimos, presento esta iniciativa de reforma al artículo 4 y 16 del Reglamento de la Administración Pública Municipal y el artículo 21 del Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Ayuntamiento de Tijuana, con un objetivo claro: incorporar de manera expresa el principio de paridad de género como criterio obligatorio para la designación de personas titulares de las entidades municipales y entidades paramunicipales. La paridad no es una concesión ni un gesto de voluntad, es un mandato constitucional y un acto de justicia. Queremos que las mujeres estén en los espacios de decisión, donde se definen las políticas, donde se administran los recursos y se construye el rumbo de nuestra ciudad. Y queremos estar ahí por derecho, con las mismas condiciones, sin barreras y sin simulaciones. Esta reforma reglamentaria busca respaldar también las acciones de esta administración encabezadas por el presidente municipal, el doctor Ismael Burgueño Ruiz, y que impulsó por primera vez en la historia de Tijuana la creación de la primera Secretaría de las Mujeres, una institución clave para promover políticas públicas con perspectiva de género, atender las violencias estructurales y garantizar los derechos de las y los tijuanenses. No hay cuarta transformación sin mujeres en el poder, sin autonomía, sin políticas públicas que entiendan y atiendan las desigualdades de género que vivimos en la ciudad. La transformación que vivimos es feminista o no será. Y esta iniciativa que actualiza nuestro marco jurídico es un paso firme hacia la igualdad sustantiva y hacia un gobierno municipal verdaderamente paritario y comprometido con las mujeres. Desde este cabildo seguimos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación con principios, con honestidad, con justicia de género y con la certeza de que gobernar bien también es gobernar con igualdad. Es cuanto. Muchas gracias, presidente, y gracias a los presentes. Gracias, regidora. Continuamos con el punto 4.6 del orden del día, secretario. Con su venia, presidente, se le solicita el uso de la voz al regidor José Jesús Franco Cázares, presidente de la Comisión del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud, para dar lectura al punto de acuerdo contenido en el punto 4.6 del orden del día, con la lectura y la presentación de un video de hasta 2 minutos. Muchas gracias, secretario. Honorable Cabildo del H25 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, con tu venia, presidente, síndico procuradora, secretario general, regidoras y regidores, y las personas que nos acompañan y a las personas que nos ven por redes sociales. Los suscritos ciudadanos José de Jesús Franco Cázares, Arturo Aguirre González, Michelle García Arceo, Jesús Javier Merino Cuevas y Mónica Padilla Villa Velázquez, regidoras y regidores integrantes de la Comisión del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud del H25 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76, 81, fracción 1 y 83, fracción sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 3, 4, 9, fracción 1, 2, 4 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, 5, 6, 7, 8, 32, 40, 44, 45, 46, 49, 90, fracción 7 y demás relativos aplicables al reglamento interno y de cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Nos permitimos someter a consideración de este honorable cabildo la presente punto de acuerdo consistente a la integración del proyecto ejecutivo denominado Parque Amanecer al programa anual de obras 2025 de la Secretaría de Desarrollo Social, Territorial, Urbano y Ambiental. Punto de acuerdo único.
se apruebe la integración del proyecto ejecutivo denominado Parque Amanecer al Programa Anual de Obras 2025 de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del H25 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a desarrollarse sobre el predio ubicado en la colonia Terraza de San Bernardo, de clave catastral FM 311003, ubicado en la delegación Playas de Tijuana de esta ciudad. Artículos transitorios. Primero, se autoriza a la oficialía mayor para que en un ámbito de su competencia, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, realice el cambio de uso de suelo del bien inmueble municipal de clave catastral FM 311003 para área verde, para hacer efectiva las disposiciones objeto del presente una vez aprobadas. Concluido dicho plazo, deberá rendir informe a la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud sobre su cumplimiento. Segundo, se instruye a la Tesorería para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles, en el ámbito de su competencia, tome las previsiones presupuestales necesarias para hacer efectiva las disposiciones objeto del presente una vez aprobadas. Concluido dicho plazo, deberá rendir informe a la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud sobre su cumplimiento. Tercero, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental para que en un plazo no mayor de 15 días hábiles realice las gestiones necesarias para hacer efectiva las disposiciones objeto del presente una vez aprobadas. Concluido dicho plazo, deberá rendir informe a la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud sobre su cumplimiento. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, párrafo segundo y artículo 49 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, se solicita la dispensa de trámite en comisiones para ser discutido y en su caso aprobado en pleno. Quinto, el presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación por el H Cabildo de Tijuana, Baja California. Sexto, túrnese para su publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California, órgano de difusión oficial del Estado de Baja California. Dado en la ciudad de Tijuana, Baja California, en la sala de Cabildo del Palacio de Gobierno Municipal a su fecha de su presentación. Atentamente, Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud, H25 Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Contador Público José de Jesús Franco Cázares, presidente. Licenciado Arturo Aguirre González, secretario. Maestra Michelle García Arceo, vocal. Licenciado Jesús Javier Merino Cuevas, vocal. Maestra Mónica Villasquez, vocal. A continuación, se nos presentará el video del proyecto Parque Amanecer. Es cuanto. Con el fin de crear un espacio de recreación y esparcimiento para la comunidad, nace el Parque Deportivo y Centro Comunitario Amanecer, ubicado en Terrazas de San Bernardo en la delegación Playas de Tijuana. El Parque Deportivo y Centro Comunitario Amanecer se desarrollará en una superficie de 14.287 metros cuadrados, el cual contará con diversos espacios que serán una plaza de acceso de 245 metros cuadrados, estacionamiento de 472 metros cuadrados, estación de trabajo de 120 metros cuadrados, estación de ejercicios, un huerto comunitario, canchas de usos múltiples que permitirá la práctica de deportes como baloncesto, fútbol y voleibol, 3 módulos de kioscos, plaza de centro comunitario, módulo de juegos infantiles, centro comunitario, 2 módulos de sanitarios, área de graderías, skatepark, pump track y pista de calentamiento, escaladora, andadores de 850 metros lineales y pista de trote de 300 metros lineales. Amanecer tiene como objetivo brindar un espacio de convivencia entre los habitantes de la zona, inculcando valores de pertenencia y creando un entorno recreativo, deportivo y de bienestar. Para lograr que el Parque Amanecer sea adoptado por la comunidad local, analizamos adecuadamente las necesidades y demandas de la zona, estableciendo en su mayoría espacios y actividades al aire libre. Pista de pump track, skate park, estación de ejercicios, pista de trote,
huerto comunitario, juegos infantiles, cancha de usos múltiples y andadores. Se estima que el proyecto tenga un radio de impacto en donde se beneficie principalmente a los habitantes de la colonia Terrazas de San Bernardo. Al tener un radio de impacto de 2.5 kilómetros, se espera que el beneficio sea además en las colonias aledañas pertenecientes a la delegación Playas de Tijuana, como lo son la colonia Divina Providencia, anexa Divina Providencia, Vista Encantada y de la delegación San Antonio de los Buenos a la colonia Salvatierra, Nuevo Milenio, Flores Magón, entre otras, dando un total de 90.100 habitantes beneficiados. Con su venia, presidente, en primer término se solicita aprobación de la dispensa de trámite a comisiones. Quienes estén a favor sean tan amables de levantar su mano de manera económica. Se aprueba por unanimidad. Bien, gracias, secretario. Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interno de Cabildo, se pregunta a la Asamblea, ¿existen oradores en contra de la propuesta? Al no existir, secretario, proceda a someter en votación nominal el contenido del acuerdo presentado. Con su venia, presidente, se le solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián, a favor. Ranier Falcón, a favor razonado. Melissa Pacheco Silveira, a favor. Javier Merino, a favor, y muchas felicidades, regidor. Loza Miguel, a favor. Arana Cruz, a favor. Magaña Ríos, Sandra, a favor. Jesús Franco, a favor razonado. Aguirre González Arturo, a favor, razonado. Pablo Yáñez Plasencia, a favor. Muchas felicidades, regidor. Gracias, presidente. Teresita Valderas, a favor. Burgueño Ruiz, a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien, ¿existe alguien más que quiera hacer uso de la voz? No, bien. Le cedo el uso de la voz al regidor Ranier Alejandro Falcón. Con su venia, presidente, secretario de Gobierno, síndica procuradora, compañeras y compañeros regidores. Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, reconocemos y apoyamos todas las acciones encaminadas a la prevención del delito en nuestra ciudad. Por ello, nuestro voto a favor para integrar este proyecto del Parque Amanecer al programa anual de obra de este ayuntamiento. Los parques y áreas verdes son herramientas efectivas en temas de prevención, ya que fomentan actividades deportivas, recreativas y familiares entre la ciudadanía. Crear entornos seguros que beneficien a la comunidad permitirá que nuestra niñez y juventud se mantengan ocupados en actividades positivas y con ello cerrar el paso a la delincuencia, para que no llegue a los entornos de las familias tijuanenses. Recuperar espacios públicos y habilitarlos como áreas verdes, recreativas y deportivas, además de mejorar la percepción ciudadana, reduce la sensación de inseguridad y mejora notablemente la calidad de vida de las personas. El Parque Amanecer no solo será un espacio público que beneficia a más de 90,000 ciudadanos. Es una muestra de que el gobierno del doctor Ismael Burgueño Ruiz y los integrantes de este cabildo escuchamos y atendemos a la gente. Este proyecto es el resultado del consenso ciudadano. Es una muestra de que para el desarrollo e integración de la comunidad es necesario que sociedad y gobierno trabajen de la mano. No me resta más que felicitar a quienes han estado involucrados en la creación de este nuevo proyecto. Muchas felicidades, regidor. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor Ranier. Bien, le cedo el uso de la voz al regidor José de Jesús Franco. Muchas gracias. Con tu venia, presidente, síndica procurador, secretario general de Gobierno, regidoras y regidores, y saludar a las personas que nos acompañan, y en especial a Abraham, que está aquí, que fue el que tocó la puerta al inicio de la admisión. Se está cumplido, amigo. Quiero comentar que hoy es un día muy importante para nuestra ciudad, pues se aprueba el proyecto Parque Amanecer, y es un honor estar aquí para hablar sobre un proyecto que nos llena de ilusión y que es muy importante para nuestra ciudad, ubicado en la comunidad de la delegación de Playas de Tijuana. Un espacio verde donde niños, jóvenes, adultos mayores puedan convivir, divertirse y reconectarse con la naturaleza. Este parque no será solo un área de juegos
o un jardín más. Será un punto de encuentro para fortalecer los lazos entre las familias y los vecinos, un pulmón verde que mejora nuestra calidad del aire. Ayuda a crear un ambiente de seguridad y protección, elevando un desarrollo integral de las familias. Un espacio seguro para el deporte, actividades recreativas y la cultura al aire libre, atendiendo con ello las necesidades de la población relacionadas con la falta de espacios que generen lugares sanos de esparcimiento. No omito hacer mención que ello es resultado del esfuerzo y compromiso que tiene nuestro presidente municipal Ismael Burgueño con la ciudadanía. Y en los trabajos realizados en esta Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud, por lo que agradezco profundamente a los regidores que integran esta comisión que dignamente presido, por sumarse a este proyecto tan necesario para nuestra ciudad. Regidor Arturo Aguirre González, regidora Michelle García Arceo, regidora Mónica Padilla, regidor Javier Merino Cuevas. Gracias, regidores, por apoyar en comisiones de manera unánime esta aprobación. De la misma manera, a los colonos de Terraza de San Bernardo por su lucha incansable por tener un lugar de esparcimiento para su comunidad. Y es que esto llevó a cabo el trabajo en conjunto para lograr culminar este proyecto. En este momento se hace una realidad. El proyecto beneficiará a varias colonias como Terraza de San Bernardo, Divina Providencia, Vista Encantada, Nuevo Milenio, Flores Magón, entre otras, beneficiando alrededor de 90,000 habitantes. Este parque será un legado para las futuras generaciones, un símbolo de que, cuando trabajamos unidos comunidad y gobierno, transformamos positivamente nuestro entorno. Somos un gobierno comprometido con los ciudadanos y protección del medio ambiente, instrucción que radica desde nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y por supuesto nuestro Presidente Municipal, Dr. Ismael Burgueño. Un ejemplo de dicho compromiso es Tijuana Ciudad Limpia, mediante la cual se realizan trabajos de limpieza en las 9 delegaciones de nuestra ciudad, para lograr con ello la recuperación de espacios públicos que garanticen el mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad. Ello con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Hoy los invito a que trabajemos juntos, sumarse a este proyecto. Juntos podemos convertir un terreno vacío en un espacio lleno de vida, risas, memorias inolvidables. Medio ambiente, solo hay uno. Y como dice nuestro presidente municipal, Tijuana es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Bien, continuamos. Le cedo el uso de la voz al regidor Arturo Aguirre. Gracias, presidente. Con su permiso, síndica, compañeras regidoras, regidores, a todo el público que nos escucha y que nos ven por las redes, que amablemente ocupan su tiempo en observar lo que hacemos cada vez que sesionamos. Quiero aprovechar para felicitar a la regidora Magali Ronquillo por este nombramiento, bueno, por este cambio de nombre a la Casa de la Cultura Altamira, al maestro Ever Atzel. Comentarte que tuve el honor de conocerlo personalmente y también saludo a Carlos Corro, también a quien conozco de hace ya varios ayeres. Muchas felicidades, de verdad. Y así también, regidor Franco, por esta gran iniciativa. Este par de iniciativas tienen que ver con el acercamiento a la comunidad, tienen que ver con escuchar a la comunidad, tienen que ver con darle a la comunidad lo que realmente nos comprometimos con ellos desde hace ya más de 8 meses, más o menos lo que tenemos como ayuntamiento. Presidente, también de verdad, gracias, porque estos proyectos son precisamente para lo que comentaba el regidor Ranier, eliminar la posibilidad de que jóvenes se arriesguen a la inseguridad y darle espacios recreativos, darle espacios cercanos, precisamente para poder recuperar a nuestros jóvenes. Felicidades, regidor,
Para mí un honor participar en este proyecto tan bonito que nos presentaste. Nuevamente, gracias. Estoy seguro que los habitantes de esa zona, de esas colonias, estarán muy contentos, así como lo estamos el día de hoy nosotros. Gracias, y es cuanto. Muchas gracias, regidor. Bien, continuamos con el punto 4.7 del orden del día, secretario. Con su venia, presidente, se le concede el uso de la voz a la regidora Georgina Heréndira Arana Cruz, presidenta de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana, para dar lectura al punto de acuerdo contenido en el punto 4.7 del orden del día. Muchas gracias. Con su venia, presidente, síndica, procuradora, secretario de gobierno, compañeras y compañeros de este pleno de Cabildo. Como al inicio ya fue autorizada la dispensa de lectura de los documentos, completos, por lo que únicamente leeré el proemio y punto de acuerdo. Honorable Cabildo del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, presente. La que suscribe Georgina Heréndira Arana Cruz, regidora del Honorable 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 76, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículos tercero, quinto, noveno, fracciones primera y cuarta de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en relación a los artículos 5, 6, 10, 32, 44, 45, 46, 49 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, me permito someter a su consideración de este honorable Cabildo el presente punto de acuerdo. Reforma al artículo 118 del Reglamento de Tránsito y Control Vehicular para incrementar la multa por continuar la marcha cuando al hacerlo se obstruya la circulación en la intersección. Punto de acuerdo. Único. Se aprueba la reforma al artículo 118 del Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del municipio de Tijuana, Baja California, para incrementar la multa por contravenir lo que establece el artículo 75 del citado ordenamiento para que pase de ser multa media a grave conforme al anexo único del presente punto de acuerdo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California. Segundo, esta multa no podrá ser considerada dentro de los decretos de estímulos fiscales referente a la condonación de multas o recargos por infracción a los reglamentos municipales. Tercero, publíquese en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para conocimiento de los habitantes del municipio. Cuarto, la autoridad municipal deberá poner en marcha la implementación de multas electrónicas que ya establece el Reglamento de Tránsito y Control Vehicular para el municipio de Tijuana, Baja California, así como los sistemas y mecanismos tecnológicos para la aplicación de las normas e imposición de las multas. Dado en la sala de Cabildo a la fecha de su presentación, atentamente, regidora Georgina Heréndira Arana Cruz, presidenta de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana del Honorable 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 y 49 del Reglamento Interno y de Cabildo, se solicita a este honorable cuerpo edilicio la dispensa de trámite en comisiones debido a la necesidad de su pronta y obvia resolución. Es cuanto. Con su venia, presidente, en primer término se solicita la aprobación de la dispensa de trámite en comisiones. Quienes estén a favor sean tan amables de levantar su mano de manera económica. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interno de Cabildo, se pregunta a la Asamblea: ¿existen oradores en contra de la propuesta? Al no existir, secretario, proceda a someter en votación nominal el contenido del acuerdo presentado. Con su venia, presidente, se solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián, a favor. Felicidades, regidora. Ranier Falcón, a favor. Felicidades. Melissa Pacheco Silveira, a favor. Felicidades. Javier Merino, a favor.
Me uno a las felicitaciones, compañera regidora, y Miguel Osa a favor. Arana Cruz, a favor razonado. Maraña Río Sandra, a favor y muchas felicidades. Jesús Franco, a favor. Felicidades, mi regidora. Aguirre González Arturo, a favor. Pablo Yáñez Plasencia, a favor. Enhorabuena, regidora. Teresita Valderas, a favor. Burgueño Ruiz, a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien, ¿existe algún regidor o regidora que quiera hacer uso de la voz? Bien, bueno, le cedo el uso de la voz a la regidora Georgina Irene Arana. Muchas gracias, presidente, síndica y regidoras y regidores, secretario de gobierno, y un saludo a los medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión, de esta sesión de Cabildo. En Tijuana existen muchos cruceros con graves problemas de tráfico que se convierten en un dolor de cabeza para todos los tijuanenses. En algunos casos, porque los semáforos no se encuentran sincronizados y provocan congestión vehicular que no permite avanzar y los vehículos se quedan a mitad de la intersección, siendo que en muchas ocasiones el propio conductor tiene la plena conciencia que no alcanzará a cruzar y decide avanzar, y al cambiar de nuevo el semáforo se queda sobre la intersección, convirtiéndose en verdaderas trampas e impidiendo la circulación de los vehículos que tienen que atravesar este mismo cruce en dirección transversal, lo cual es un potencial causa de accidentes viales y daños a los peatones. Los automovilistas debemos tener conocimiento desde que obtuvimos la licencia de conducir que no se puede obstaculizar una intersección, no se puede ni siquiera con la causa de que hay congestionamiento de tráfico, no se puede igual si el semáforo está en verde, aunque lo esté, si por las condiciones del tráfico más adelante no avanzamos a poder atravesar la intersección por completo y quedarnos atrapados, detenidos a mitad sin poder avanzar. El reglamento en el artículo 75 establece la prohibición de que los conductores se queden a mitad de las intersecciones y obstaculicen el tráfico de los vehículos que tienen que atravesar al mismo cruce de manera transversal. Con esta reforma que hemos aprobado el día de hoy al artículo 118, quien contravenga la disposición establecida en el artículo 75 se hará acreedor de una multa a sanción grave y pagará una multa de 21 a 30 veces la UMA, que es de 2.375 pesos a 3.394 pesos. De manera que los conductores tengamos mayor precaución y tomemos las previsiones necesarias a fin de no obstaculizar la libre circulación y no poner en riesgo a los usuarios de las vialidades. Es importante resaltar que cuando los conductores nos quedamos a la mitad de la intersección, no únicamente causamos problemas de mayor congestión vial o accidentes viales, sino también es muy importante, transgredimos los derechos de los peatones, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y de los escolares que son también usuarios de las avenidas. Me gustaría, presidente, si me lo permite, pues hacer un atento llamado de lo que en su momento ya yo he estado aquí solicitando, la sincronización de los semáforos, que se cambie la tecnología para poder, en la medida de lo posible, en estos ya 2 años y meses que nos quedan, sabemos que se tienen que cambiar para poder en algunas zonas estar sincronizados los semáforos, pero también hacerle un atento llamado al secretario de Movilidad por su conducto, que revise el cambio de luces, porque eso también provoca este tipo de problemas en las intersecciones. Voy a citar solamente un ejemplo de una avenida que es el Boulevard Las Américas y la avenida Juan Ojeda Robles. Hicieron un cambio de luces, desconozco con qué criterio, pero el cruce de 4, ida y vuelta de Juan Ojeda Robles, la vuelta a la izquierda para subir a la universidad, la vuelta a la izquierda para continuar para el puente y Boulevard Las Américas, así como
el cambio de luz para el peatón, todos se ponen en verde al mismo tiempo, no sé cuál es la lógica, pero es un caos ahí y ya ha provocado accidentes. Entonces, en la medida, yo le hago un exhorto para que de verdad tome medidas necesarias el secretario de Movilidad y vaya a atender estos temas. Cité un ejemplo, nada más, y como usted bien dice, pues Tijuana es responsabilidad de todos. Yo agradezco a este pleno del Cabildo, a mis compañeras y compañeros de este honorable Cabildo por haber aprobado este punto de acuerdo que pues viene, de verdad viene al beneficio de la ciudadanía y se puede tornar a lo mejor como una medida drástica. Yo lo tomaría como que el inicio de una concientización de educación vial para todos. Yo le exhorto también de manera muy respetuosa, presidente, a hacer campañas de concientización, de educación vial. No sé si, se tenga en el plan de trabajo, pero sí lo invitaría a hacerlo por su conducto, porque es la autoridad y es el conducto correspondiente, la campaña de difusión de concientización vial para todos, educación vial, y pues aquí está un tema, ¿no? Yo nomás lo dejo sobre la mesa. Puede ser que el que si no alcanza no avanza, o el que usted decida, pero que sí se haga. Agradezco nuevamente este pleno y muchas gracias. Es cuanto. Bien, gracias, regidora. Bien, continuamos con el punto 4.8 del orden del día, secretario. Con su venia, presidente, se le concede el uso de la voz a la síndica procuradora Teresita de Jesús Valderas Beltrán para dar lectura al punto de acuerdo contenido en el 4.8 del orden del día. Muchas gracias. Honorable Cabildo del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, presidente, regidoras, regidores, medios de comunicación y público en general que nos acompañan y quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, muy buenas tardes. Me permito someter a discusión el acuerdo relativo para reasignar a la Sindicatura Procuradora las facultades y funciones de la Dirección de Fiscalización de la Tesorería Municipal a fin de prevenir la duplicidad de funciones y eficientizar el uso del recurso público. Punto de acuerdo único. Se aprueba la reubicación de las facultades y funciones en materia de fiscalización actualmente asignadas a la Dirección de Fiscalización de la Tesorería Municipal, transfiriéndolas a la Sindicatura Procuradora en su carácter de órgano interno de control del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y único ente fiscalizador, con el objeto de prevenir duplicidad de funciones, asegurar el apego al marco legal vigente y promover un uso eficiente, transparente y racional del recurso público en revisión, fusiones a cargo de su servidora. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Cabildo, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 41 del Reglamento Interno de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y o en la Gaceta Municipal de Tijuana para su debida difusión y efectos legales correspondientes. Tercero, la Oficialía Mayor contará con un plazo improrrogable de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo para ejecutar las modificaciones a las estructuras orgánicas, administrativas y de personal que resulten necesarias para su cumplimiento, garantizando la continuidad operativa y el respeto a los derechos laborales del personal involucrado. Deberá remitir informe del cumplimiento al Pleno del Cabildo una vez concluidas las acciones correspondientes. Cuarto, la Tesorería Municipal deberá realizar dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles las adecuaciones presupuestales y programáticas derivadas del presente acuerdo, asegurando su alineación con el presupuesto de egresos vigente y el Plan Municipal de Desarrollo. Asimismo, deberá remitir al Pleno del Cabildo un informe detallado sobre el cumplimiento de dichas adecuaciones. Quinto, la Sindicatura Procuradora, en coordinación con la Consejería Jurídica Municipal, deberá presentar en un plazo no mayor a 45 días hábiles la solicitud de turnación a la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la iniciativa de reforma al reglamento interno de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana. Esta reforma deberá incorporar formalmente las facultades en materia de fiscalización transferidas mediante el presente acuerdo, garantizando su armonización normativa con el marco legal, estatal y federal aplicables.
Solicito la dispensa de trámite en comisiones con fundamento en el segundo párrafo del artículo 46 y segundo párrafo del 49 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y en virtud de ser el presente acuerdo de obvia y pronta resolución, se solicita la dispensa de trámite en comisiones para ser discutido y en su caso aprobado en este pleno. Es cuanto, presidente. Con su bien, presidente, en primer término se solicita la aprobación de la dispensa de trámite en comisiones. Quienes estén a favor sean tan amables de levantar su mano de manera económica. Se aprueba por unanimidad. Bien, con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interno de Cabildo se pregunta a la Asamblea, ¿existen oradores en contra de la propuesta? Al no existir, secretario, procede a someter en votación nominal el contenido del acuerdo presentado. Con su bien, presidente, se le solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián, a favor. Ranier Falcón, a favor. Melissa Pacheco Silveira, a favor. Javier Merino, a favor. Miguel Antonio Loza, a favor. Ana Cruz, a favor. Maña Río Sandra, a favor. Jesús Franco, a favor. Aguirre González Arturo, a favor. Pablo Yáñez, a favor. Teresita Valderas, a favor. Burgueño Ruiz, a favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto 5 del orden del día, señor secretario. Con su venia, presidente, se le concede el uso de la voz al regidor Arturo Aguirre González, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos, para dar lectura al dictamen contenido en el 5.1 del orden del día. Gracias, secretario, con su permiso, honorables miembros del Cabildo. Dictamen 25º CPUDMOSP 03-2025 que somete a la consideración del Honorable Cabildo del 25º Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos relativo al proyecto de la Declaratoria de Usos y Destinos para el Parque de Conservación de Ecosistemas Riparios Frágiles en el Arroyo Alamar, Delegación Otay Centenario de la Delegación La Presa del municipio de Tijuana, Baja California, al tenor de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el proyecto de la Declaratoria de Usos y Destinos para el Parque de Conservación de Ecosistemas Riparios Frágiles en el Arroyo Alamar, Delegación Otay Centenario y Delegación La Presa del municipio de Tijuana, Baja California, el cual se exhibe y se anexa el presente instrumento en forma impresa y se tiene aquí por reproducido como si se insertara a la letra del mismo. Segundo, se aprueba el envío del proyecto de la Declaratoria de Usos y Destinos para el Parque de Conservación de Ecosistemas Riparios Frágiles en el Arroyo Alamar, Delegación Otay Centenario y de la Delegación La Presa del municipio de Tijuana, Baja California, a la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado para la formulación de los comentarios y recomendaciones que se consideren oportunos en relación con la congruencia del proyecto con los planes y programas vigentes a nivel estatal y regional y en general respecto de las acciones previstas en que tenga participación el gobierno del Estado y la Federación, lo anterior en términos del artículo 51, fracción cuarta de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. Tercero, se instruye a la Secretaría de Gobierno Municipal para que una vez resuelta la consulta referida en el punto anterior del presente dictamen por parte de la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado, sean remitidas las opiniones recibidas al Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana a efecto de que se consideren y, en su caso, se proceda a la revisión y ajuste del proyecto de declaratoria en cumplimiento al numeral 51, fracción quinta de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. Cuarto, de igual forma, se instruye a la Secretaría de Gobierno Municipal a efecto de que, una vez ajustado el proyecto en los términos del punto anterior o transcurrido el término de los 30 días hábiles a partir de la fecha en que oficialmente se reciba el proyecto de la declaratoria por parte de la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado, señalado en la fracción cuarta del multicitado artículo 51, se somete al expediente respectivo para que dictamen de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento
para su seguimiento. Dictaminen. Transitorios. Único. Publíquese el presente en el periódico oficial del Estado de Baja California y o en la Gaceta Municipal, órgano oficial de difusión del Honorable Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para su conocimiento de los habitantes del municipio, dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la fecha de su presentación. Atentamente, las y los regidores integrantes de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos, Mónica Padilla Villavelázquez, secretario Heriberto Lemuel Ramírez Jiménez, Raniel Alejandro Falcón Martínez y Sandra Betsaida Magaña Ríos, vocales, y el de la voz, presidente. Dictamen que fue aprobado por mayoría de las y de los regidores presentes. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Sí. Con fundamento del artículo 63 del Reglamento Interno de Cabildo, se pregunta a la Asamblea, ¿existen oradores en contra del dictamen? Al no existir, secretario, proceda a someter en votación nominal el contenido del dictamen presentado. Con su venia, presidente, se le solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián, a favor. Raniel Falcón, a favor. Melissa Pacheco Silveira, a favor. Javier Merino, a favor. Loza Miguel, a favor. Arana Cruz, a favor. Sandra, a favor. Jesús Franco, a favor. Aguirre González Arturo, a favor. Pablo Yáñez, a favor. Teresita Valderas, a favor. Burgueño Ruiz, a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien, continuamos con el punto 5.2 del orden del día, secretario. Con su venia, presidente, se le concede uso de la voz al regidor Arturo Aguirre González, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos, para dar lectura al dictamen contenido en el 5.2 del orden del día. Gracias, secretario. Con su permiso, honorable Cabildo. Dictamen 25º CPUDMOSP 04-2025, que somete a la consideración del honorable Cabildo del 25º Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos, relativo a la solicitud para que se elabore la declaratoria de usos y destinos para las áreas de riesgo de la colonia Camino Verde, delegación Sánchez Tahuada de esta ciudad, en mérito de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, por conducto de la Presidencia Municipal, instrúyase el Instituto Metropolitano de Tijuana, IMPLAN, en lo que por materia le corresponda y dentro de las facultades que la ley le confiera, para que elabore el proyecto de declaratoria de usos y destinos para las áreas de riesgo de la colonia Camino Verde de la delegación Sánchez Tahuada, del municipio de Tijuana, Baja California, mismas que deberán de apegarse a los términos de lo dispuesto de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. Segundo, instrúyase el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana para que, en cumplimiento de lo dispuesto del artículo 51, fracción segunda de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, lleve a cabo la consulta del proyecto de la citada declaratoria, promoviendo la participación de los distintos grupos que integran nuestra comunidad, considerando cuando menos a los señalados en el artículo 22, fracción segunda de la octava de la precitada ley. Tercero, formulado el proyecto de la declaratoria en referencia, remítase al honorable Cabildo para su análisis y discusión y, en su caso, aprobación. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Segundo, publíquese el presente en el periódico oficial del Estado de Baja California y o Gaceta Municipal, órgano oficial de difusión del Honorable Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para conocimiento de los habitantes del municipio, dado en la sala de sesiones del Honorable Cabildo del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a la fecha de su presentación. Atentamente, los regidores integrantes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos, Mónica Padilla Villavelázquez, secretaria, Heriberto Lemuel Ramírez Jiménez, Ranier Alejandro Falcón Martínez y Sandra Betsaida Magaña Ríos, vocales, y el de la voz, presidente. Dictamen que fue aprobado por mayoría de los regidores presentes. Es cuanto, presidente.
Con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interno y de Cabildo, se pregunta a la Asamblea, ¿existen oradores en contra del dictamen? Al no existir, secretario, proceda a someter en votación nominal el contenido del dictamen presentado. Con su venia, presidente, se le solicita emitir su voto en forma nominal, manifestando su nombre y sentido del mismo, iniciando por mi lado derecho. Magali Ronquillo, a favor. Lemuel Ramírez, a favor. Guardado Reinaga, Joel Fabián, a favor. Ranier Falcón, a favor. Melissa Pacheco Silveira, a favor. Javier Merino, a favor. Arana Cruz. Miguel Osa, a favor. Era a favor. Perdón, regidor. Arana Cruz, a favor. Magaña Ríos Sandra, a favor. Jesús Franco, a favor. Aguirre González Arturo, a favor, razonado. Pablo Yáñez, a favor. Teresita Valderas, a favor. Burgueño Ruiz, a favor, razonado. Se aprueba por unanimidad. Bien, ¿existe algún regidor, regidora que quiera hacer uso de la voz? No. Bien, le cedo el uso de la voz al regidor Arturo Aguirre González. Gracias, presidente. Con su permiso, síndica, procuradora, secretario de gobierno, compañeras regidoras, regidores y el público que nos escucha, nos sigue a través de las redes. Solo para agradecer y informar y comentar que este tema que tiene que ver con la declaratoria de cambio de usos y destinos de los suelos tanto de Camino Verde como del Arroyo a la Mar, es una situación que ya de algunos años se ha estado solicitando. Primero, en el tema de lo de Camino Verde, hay que recordar que ha habido algunos deslaves en esa zona de alto riesgo, en donde, y quiero comentarlo, presidente, que a partir de que se pronunciaron estos deslaves que han dejado a familias sin sus hogares, el gobierno del estado ha tenido a bien en responder a familias en donde ya les ha dado otras ubicaciones en unas colonias o fraccionamientos como Vista Horizonte, se han atendido puntualmente desde que iniciaron estos deslaves. Gravísimo, desafortunadamente, donde pérdidas económicas se han dado muy lamentables. Siempre buscando el no perder vidas, que eso es lo que se busca con este tipo de cambios de usos y destinos de suelo, para que ya no se siga construyendo y comentar también en ese sentido que por ello es que hacemos el presente dictamen para el efecto de que pues se haga la consulta y se desarrolle un programa para ese tema. Segundo, el tema del Arroyo a la Mar, que es un asunto que también nos preocupa bastante porque desafortunadamente tiene ya tiempo y es ya tiempo que se proclama pues la declaratoria del cambio de usos también de esta gran zona, en donde ya desafortunadamente ha avanzado bastante invasiones, prejuicios a esa zona, que también tiene un asunto ahí que nos preocupa porque hay que recordar que ahí tenemos algo que regula el ciclo del agua y hay un hábitat clave para varias especies, así como también el proteger la vida de varias personas que viven en esa zona. Hacer la declaratoria del Arroyo a la Mar previene no solamente el tema de vidas, el tema de invasiones, sino también el asunto de lo que es el hábitat de lo que ahí confluye. Muchísimas gracias. No para aquí, va al Estado, regresa y continúa este asunto. Muchísimas gracias, presidente, y es cuanto. Gracias, regidor. Bien, bueno, primero quiero agradecer de nuevo la apertura y también el gran trabajo que han venido realizando todas las regidoras, regidores, síndica, procuradora, con las propuestas de acción en los puntos de acuerdo, en los dictámenes de lo que hoy hemos votado a favor. Sin duda alguna, el garantizar a las mujeres, garantizarles una vida libre de violencia, garantizar la paridad de género, incluso hablar de una fiscalía especializada relacionada con la violencia de género, pues nos deja claro, ¿no?, que el gobierno actual está enfocado específicamente en garantizar la felicidad, en el desenvolvimiento y desarrollo de la mujer, no solamente en un esquema de carácter personal, también en la vida pública de un municipio, de los estados, de la federación, donde hablar de paridad de género, y que nosotros hemos sido
ejemplo de ello en la toma de decisiones, donde nosotros estamos garantizando esa paridad, pues habla del compromiso que ha existido en todo momento para poder llevar a cabo de manera natural esta acción histórica. También hablar de reformar el reglamento municipal con base a acciones legislativas, como la propuesta del regidor Arturo Aguirre, que le agradezco y también lo felicito por tener esta iniciativa de poder empatar y no solamente escuchar la acción de los legisladores en el estado, nuestros diputados locales, sino también la voz de la ciudadanía, pues nos lleva precisamente a aprobar este tipo de temas que son muy importantes, como lo es los estacionamientos. Resaltar por parte del regidor Pablo Yáñez la importancia del uso de las escaleras públicas, que tiene que ver en gran medida con un esquema de movilidad en el corazón de la comunidad, el tener lo que es dar cuenta de cuántas existen, pero no nada más para que quede en un número, sino de fondo cómo mejoramos la infraestructura de estas escaleras, que sin duda alguna ayudan en gran medida incluso a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, para poder llegar a la escuela, a la tiendita de la esquina, y poder ejercer esa movilidad dentro de la comunidad. Así que gracias, regidor, y muchas felicidades por esa iniciativa. También la regidora Magaly Ronquillo, cuando habla, ¿no?, de la declaratoria al nombrar el Teatro de la Casa de la Cultura del maestro Ever Axel, bueno, habla también de esa gran apertura, de esa conciencia, pero sobre todo del reconocimiento de quienes han hecho historia en nuestro municipio. Este ayuntamiento se ha enfocado principalmente en poder llevar actividades recreativas, el arte, la cultura, el deporte, pero al mismo tiempo va acompañado de un esquema de fondo de resaltar lo que en su momento podemos considerar un talento local, por los años también en el cual se ejerció esta gran labor del maestro Ever Axel. Así que gracias, regidora. También quiero felicitar al regidor Jesús Franco. Hablar de proyectos como el Parque Amanecer habla de la sensibilidad social que existe en todo momento, porque en las comunidades, independientemente de las condiciones en las que se encuentren, tenemos que nosotros pensar en espacios de primer nivel para garantizar la recreación, y eso en automático garantiza la felicidad de la comunidad, porque ese espacio de recreación no solamente nos ayuda en llevar actividades deportivas y culturales, sino también previene el delito y también aglomera a la comunidad en un espacio de convivencia, de reconocimiento, y sobre todo el poderse identificar en el espacio donde los vio nacer, donde desarrollan todas sus actividades, y al mismo tiempo garantizarle a los jóvenes esos espacios donde pueden desarrollarse en plenitud. Así que gracias, regidor. Y también comentarles que me llama mucho la atención y apruebo en su totalidad lo que es la propuesta de la regidora Georgina Heréndira en el incremento de las multas, el garantizar la movilidad. Regidora, hablar de multas electrónicas es innovar, es que Tijuana sea un municipio que esté a la vanguardia en el esquema de la tecnología, pero al mismo tiempo, de fondo, nos encontramos, como lo explicaba en su propuesta, donde hay quienes no respetan los espacios y que eso influye en su totalidad y detiene la movilidad en las horas pico, por decirlo así, y que realmente esta propuesta también nos lleva a que nosotros tomemos decisiones para hablar ya de semáforos inteligentes, de cámaras y todo lo que nos pudiera a nosotros generar orden en la ciudad y fortalecer la movilidad. Así que muchas felicidades y gracias, regidora. Y comentarles también que por parte de la sindicatura, o sea, síndica procuradora Teresita Valderas, pues el seguir observando el tema estructural del municipio, el evitar la duplicidad de funciones, pues obviamente nos lleva precisamente a poder ser más eficientes en el quehacer diario y tener certeza de qué le corresponde hacer desde su ámbito de responsabilidad. Así que muchas gracias, síndica, por esta propuesta que se llevó a cabo.
Y bueno, hablar de usos y destinos, del declaratorio de conservación de ecosistemas, hablar del tema de los deslizamientos, que es un esquema que no podemos dejar a un lado porque son situaciones que actualmente se están atendiendo, es una realidad. Lo que sucede en Tijuana, bueno, pues es hablar de prevención, es hablar de tener a la ciudadanía informada y es hablar precisamente de poder tomar decisiones de manera acertada, no solamente en el presente, sino también poder hablar acerca del futuro, de cómo podemos evitar que se ponga en riesgo el patrimonio de la ciudadanía al momento de querer construir o adquirir alguna vivienda, y al mismo tiempo pues también garantizar que esos espacios, en cuanto a la conservación de los ecosistemas, pues valorar también lo que la propia naturaleza nos da de manera natural. Y bueno, agradecerles a los regidores, regidoras, a nuestra síndica procuradora, a nuestro secretario de gobierno también, que siempre nos está apoyando en la coordinación, en poder llevar estas acciones de cabildo, y dejar en claro que seguimos trabajando en equipo. Las propuestas van enfocadas en poder mejorar las condiciones de infraestructura, de ordenamiento, de movilidad y de todos los esquemas que traemos nosotros en la agenda diaria en el municipio para precisamente estar a la altura de lo que la propia ciudadanía demanda en Tijuana. Así que de nuevo, muchísimas gracias y pues aquí estamos siempre a la orden. Bien, pues no habiendo más puntos a tratar, procederemos, si me lo permiten, a la clausura de la presente sesión. No sin antes agradecer también al intérprete de lenguas de señas mexicanas por su valiosa labor y por ser el puente que hace posible la comunicación inclusiva y accesible para todas y todos. Bien, nos ponemos de pie, por favor. Siendo las 19:33 del día 1 de julio del 2025, se declara clausurada la sesión. Que tengan bonita tarde. Gracias.